Vamos a hablar de salidas transitorias. Vos escribiste una nota sobre, ¿qué es algo de Mameluco. de Mameluco? ¿Qué es Sí. es el hijo? El hijo de Mameluco Villalba, un capo narco de la zona de San Martín, muy afamado por su actividad. ¿Quién es Mameluco? Expliquemos primero. Y ¿no? Mameluco es uno de los tipos que manejó el negocio de la droga en el conurbano, sobre todo. ¿Vive? Sí, vive y está detenido. ¿Y quién es el hijo? Y el hijo también parece que, digamos, heredó el negocio de su padre y estaba detenido con causas de 2012 y 2013, tiene 26 años. Y bueno, el lunes a la noche protagonizó un episodio bastante terrible en el que terminó muriendo un agente municipal de protección ciudadana del municipio de San Martín. Vamos a ver un informe sobre esto, así nos ponemos al tanto con lo que está contando. Polémica por las salidas transitorias. En la madrugada del martes, el hijo del capo narco Mameluco Villalba asesinó de un disparo en la cabeza a un agente de protección ciudadana en San Martín. Iván Villalba cumplía una condena en prisión por drogas y se encontraba en medio de una salida transitoria cuando le disparó al empleado municipal Jesús Porres. Había abandonado la prisión de Seiza el domingo y debía volver a la noche de ese mismo día. El crimen lo cometió 24 horas después. Ellos no son policías, pero los mandan a ellos y en vez de mandar 3 hombres, uno como chofer para que no se baje del móvil, y los otros sí son policías. En San Pedro fue asesinado un policía a manos de Roberto Branto Ayala, quien en octubre pasado no volvió al penal donde cumplía su sentencia de 28 años. El caso de policía ese fue terrorífico para mí. Levantado al suelo, tirado como estaba, para mí lo vi como muerto, fue una cosa de terror, de terror. Las salidas transitorias, ¿beneficio para la reinserción o la puerta a nuevos delitos? Tremendo, pobre familia. A mí me resulta un poco raro o polémico el tema de las salidas transitorias. ¿Cómo es? ¿Cómo se controlan? ¿Cómo es que este pibe tenía que volver? Él tendría que haber vuelto el domingo a las 10 de la noche. Sí. Le habían dado 15 horas de salida transitoria bajo palabra de honor. Sí. Y bueno, ya se estaban ausentando porque esto ocurrió casi 24 horas más tarde. ¿Y eso lo define el juez de ejecución penal. Hay un juez que decide que ese hombre que está preso está en condiciones, no sé, por buena conducta. Excepto algunos delitos muy particulares que no están permitidos, digamos, los demás tienen el permiso, o sea, el derecho de poder salir siempre y cuando cumplan un determinado tiempo de condena y cumplan con los requisitos de conducta. Digamos que el juez también determina, es en el visto, considerando, resuelve, me imagino que acá el abogado lo tiene muchísimo más claro que yo, recibe informes y a través de los informes que recibe también decide, ¿no?, de esas salidas transitorias. Si está en condiciones, si es confiable. Exactamente, lo polémico de todo esto es a ver cómo se ejecutan y cómo se determinan esos informes para determinar justamente si un pibe que está preparado o no, o puede reinsertarse o no en la sociedad, pueda salir o no. Villalba era quien manejaba el negocio de su padre mientras el padre estaba preso, entonces digo, era bastante poco probable que pudiera reinsertarse y ya había tenido una negativa o no a las salidas transitorias previa a esta. Sí, lo que pasa es que la discusión pasa por otro lado, porque digamos, si se considera que se puede reinsertar, bueno, tiene el derecho de hacerlo, digamos. A ver, lo habían encontrado hace un año con 80 kilos de marihuana y estaba condenado a 6 años de prisión. Digo, había pasado un año y ya estaba saliendo. Pero además es una familia con un montón de contactos políticos. Mameluco Villalba fue candidato a intendente en San Martín, tuvo relaciones con el ex intendente Iboscus. Estuvo vinculado cuando, ¿se acuerdan, Maju? El asesinato de Candela Rodríguez, se hablaba de que la familia Villalba también estaba... Él fue testigo en esa causa. Si eran piratas del asfalto, si estaban vinculados con los Villalba. Candela Rodríguez, que aparece, le tiran el cuerpo cuando estaba toda la policía bonaerense buscando a la chica en medio casi de la campaña presidencial del 2011. Y después, con los negocios en el narcotráfico de toda la familia, con condenas reiteradas, una y otra vez, desde el 2000 para acá, varias condenas con salidas transitorias y... La pregunta sería, y estaría bueno que lo conteste acá Olmedo, ¿este tipo de delincuentes podría reinsertarse en la sociedad? Yo le voy a ser muy claro. Primero, el narcotraficante tiene que tener la cárcel en la Puna o en la isla de los estados. De ahí va a salir buen ciudadano. ¿Por qué? Porque no le va a pasar lo que le pasó a este, que lo dejaron salir y en el acto
vuelve a actuar en el delito. Porque él toda su vida hizo delito, vivió el delito. Para eso usted tiene que transformar. Tiene que ser obligatorio que los presos trabajen. No es obligatorio, es opcional. Usted, por ejemplo, no tiene opción en la vida. O trabaja o no come. En cambio, el preso sigue comiendo, sigue haciendo lo que quiera. Si quiere descansar, descansa. Si no quiere... No, usted lo tiene que ordenar para que cuando tenga la posibilidad de salir tenga algo de valores. O que tenga valores, que lo perdió cuando cometió el delito. ¿No cree en un sistema carcelario en donde pueda reformar, donde pueda reinsertar al delincuente? Pero tiene que ser mucho más... reeducar al delincuente para que se pueda reinsertar en la sociedad? Pero tiene que ser mucho más riguroso de lo que es. El preso se tiene que hacer la cárcel. El preso tiene que trabajar obligatoriamente. Tiene que tener obligaciones. ¿Sabía usted que tiene sindicato los presos ahora? Y hay un presidente, claro, hay una gran diferencia. Ellos empezaron robando, yo empecé trabajando. ¿Cómo tenés sindicato los presos? Por favor, todos los presos vacaciones todos los presos. presos son iguales. Vacaciones? ¿Todos los presos son iguales? ¿Cómo? ¿Todos los presos son iguales? No, lamentablemente hay muchísima corrupción en la política. La política banca mucho a los presos y no todos los presos son iguales. O por corrupción interna de algún penal o por corrupción de un político. ¿Qué habría que hacer? Hay que cambiar, hay que dar de nuevo. El país tiene que volver al orden, al respeto y a las cosas como tienen que ser. El que cometió un delito lo tiene que pagar hasta el final, como corresponde. Y las leyes no solo hay que hacerlas cumplir, habrá algunas que tienen que ser mucho más duras. Por ejemplo, con el tema de los violadores, con el tema de los femicidios, con el tema en la violencia en general. No puede tener más derecho un delincuente que el guardia cárcel. No puede tener más derecho un delincuente que el policía que lo viene a arrestar. ¿No habría que trabajar en la prevención del delito? Sí, por antes supuesto. De que el delito se cometa, porque después que el delito se cometa... Cuando viene un policía a arrestarlo, el policía termina con un sumario, le quitan la mitad del sueldo, lo mandan a la casa y lamentablemente el delincuente hasta se le termina riendo en la calle. ¿Cómo se recompone esto? ¿Con educación? ¿Con el temor a Dios por sobre todas las cosas? ¿Con el temor a Dios? Sí, porque acá quitaron a Dios de la casa. Cuando usted quita a Dios de la casa, no le teme a nada. Ellos no tienen nada para temer porque no tienen nada para perder. Hay algunos países que no son creyentes y también hay delitos. Yo le digo cómo pienso, yo. Si usted no tiene nada para perder, a nada le teme. Entonces, de pronto, fíjese las consecuencias de cómo están. ¿Cuántos presos hay con salidas transitorias en este momento y cuál es el porcentaje de reincidencia? El tema es el siguiente. La reincidencia va, como bien dice, en una te voy a dar la razón, la educación, ¿no es cierto? Lo que pasa es que usted tiene sus compañeritos que están ahí en la política, que tendría que estar todos en cana, y usted no dijo nada, ¿eh? Están ahí, son peores delincuentes que cualquiera. ¿Vamos a hablar de los políticos después? Hablemos de Ningún usted, problema, hablemos de usted y sus compañeritos. No, vamos a hablar de de mí la si reinserción quiere. y de Dios. ¿Sabe lo que ocurre? Usted trajo a Dios, Dios no se fue. Lo que hacen los penitenciarios al no tener recursos, ¿qué hacen? Te ponen todos pabellones evangelistas. 6 de la mañana aplaudiendo, que Dios, 10 de la mañana, que Dios, 12 al mediodía. Tenga respeto con Dios. Y más que yo soy evangelista. Acá estoy yo y está usted. Tenga respeto. Yo no está Dios. Tenga acá estoy respeto. yo y está usted. Sí, Dios ¿Evangelista está en es todos usted? lados. ¿Usted Sí, es señor. evangelista? Y me he convertido y me he bautizado. Bueno, vamos a hacer ¿Le queda una cosa, claro? vamos a hacer Empiece una de cosa. nuevo. Mire, Usted le voy a defiende a explicar. los corruptos. Usted, abogado penalista, defiende al violador, yo no. Yo defiendo una sociedad que necesita salir adelante. No se nota. Hay dos cosas. Yo respeto su... Usted es yo un corrupto. respeto... Usted es un corrupto. ¿Por qué? ¿Pero cómo? Deme la ¿Por prueba. ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? ¿Pero cómo qué prueba? ¿Qué prueba ¿Y tú tiene qué- de corrupción usted- mía? Pero discúlpeme, usted... ¿Qué prueba tiene de corrupción? No, dígamelo. Yo después se lo voy a decir, pero en la instancia de corrupción. Por favor, grábemelo, porque quiero saber qué prueba de Sí, corrupción lo vamos a- tengo. Hola, hola, lo Sí, yo estamos puedo grabando, no hay acordar problema. en nada de lo que está Claro. diciendo Escuchen Olmedo, una pero cosa, digo, vamos a hablar del tema que me trajeron. No, a usted hacer. me dijo que yo soy Y corrupto. porque Dígame sí, en porque qué soy usted, corrupto. El escúcheme, diputado de la si usted- Nación con más proyectos presentados, ¿soy corrupto? ¿Por trabajar? ¿Por ¿Cuántos probar están laburando? aprobados? 206 ¿Cuántos proyectos. aprobados? La gran mayoría el gobierno los toma y los va ejecutando de una forma o de No otra. importa, usted Gracias está a al lado Dios, lleno me de llena de corruptos. honra. Usted está lleno de corrupto y es cómplice de esto. ¿Cómo Por eso, cómplice de usted qué? es cómplice de la corrupción, mi amigo. No, señor. Desde luego. Entonces hable No, con más señor. propiedad de la parte No, del delincuente. ¿Cómo lo va a mandar a la Puna o a la isla de los estados? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es la falta de humanidad. La ¿De falta qué de humanidad me habla contrario usted al que está derecho. defendiendo a un violador? ¿Y usted qué va a defender si usted quiere que le corten, usted quiere la castración Por y quiere la supuesto. pena de muerte? ¿Qué humanidad? ¿Qué Dios me va a hablar a un evangelista que usted dice que es evangelista? pare. ¿Qué Si está- Dios? No, usted pare. usted es
está contrario a su mente para ser leve. Tranquilo. ¿no? Si usted lee la Biblia, dice claramente... No tengo tiempo. Voy a leer el derecho penal para lo que yo sirvo, para lo que yo... No, un segundo. Sí. De verdad. Perdone.